Bienvenidos a todos y todas a una nueva videoclase del taller audiovisual del Polo TIC. Nos encontramos en el segundo encuentro en el cual vamos a comenzar a dar una clase que se llama Conociendo mejor a nuestra cámara. En la clase anterior comenzamos a ver algunos de los principios que rigen el lenguaje audiovisual, algunos elementos como los planos, los ángulos, los movimientos de cámara, pero hoy vamos a enfocarnos en una cuestión un tanto más técnica y por ahí es la que suele costar un poco al principio, ya que se refiere a cómo manejar nuestra cámara. Dependiendo del tipo de cámara que tengamos, partiendo del principio que sea cual sea el equipo que tenemos, vamos a poder utilizarlo para audiovisual. Vamos a encontrar con que algunos tienen algunas funciones más automáticas y otras cámaras nos van a permitir tocar un poco más los parámetros para lograr una imagen determinada. Hacemos un breve repaso sobre los tipos de cámara que existen, pero partiendo siempre de que se trata de las cámaras digitales de fotografía o video. Empezamos con las cámaras compactas. Más o menos avanzadas son algunas de las cámaras de mayor fácil acceso por su bajo costo. Ese es su lado positivo, no salen tan caro, pero el lado negativo es que la mayoría de sus funciones van a estar automatizadas. Es decir, yo voy a poder elegir, dependiendo del contexto en el que me encuentre, una función, como por ejemplo paisaje, retrato, pero no voy a poder tocar mucho más allá de eso. Está predeterminado cómo funciona cada modo y no es que voy a poder variarlo mucho. Si subimos un poco en el precio y en las posibilidades de manejo de los controles manuales, nos vamos a encontrar con las cámaras reflex y las cámaras mirrorless. Estas dos cámaras en principio son de fotografía, pero hoy por hoy dominan el mercado de lo que es el audiovisual no profesional o amateur. Es decir, son cámaras que no están construidas específicamente para producciones profesionales de video, pero que sí tienen una muy buena función de video y podemos alcanzar grandes resultados. Ahora mismo estamos grabando en una cámara mirrorless y también acá en mis manos tengo una cámara reflex. Lo que tienen en común estas dos cámaras es que van a poder permitir un manejo de todos los controles y parámetros de las funciones de la cámara, pero el lado negativo será que tienen un costo un poco más elevado, ¿sí? Aún las cámaras más iniciales de este tipo tienen un costo superior a lo que podríamos comparar con una cámara compacta o incluso un celular con una cámara bastante buena. Pero el lado positivo que tienen es que, como les decía, vamos a tener una calidad de imagen superior y también vamos a poder tener mucho mayor control sobre nuestra cámara, lo que significa que le vamos a poder sacar mucho mejor provecho que con una cámara compacta. Por último, vamos a hablar de las cámaras, las videocámaras, es decir, aquellos aparatos que están construidos únicamente para producciones audiovisuales de mayor o menor escala, pero que sí son aquellas que se utilizan en producciones más profesionales como la televisión, las series, las películas. No vamos a ahondar mucho en este tipo de cámaras, ya que son cámaras que están fuera del acceso para la mayoría de nosotros y que no vamos a intentar utilizarlas en esta primera etapa tan inicial del audiovisual, pero sí está bueno saber, digamos, que existen tecnologías específicas para grabar producciones audiovisuales profesionales y otras sí que no serán profesionales, pero que me permiten sacarle un bastante buen provecho. Me estaba olvidando de la cámara más cotidiana con la que podemos contar la mayoría de nosotros, que es la cámara de nuestro celular. La cámara de nuestro celular, dependiendo de la gama, va a tener mayores o menores posibilidades. Pero sí, hoy por hoy, los celulares de media o alta gama están viniendo con una función bastante interesante, que es el modo profesional en la aplicación de fotografía o video que tenga. El modo profesional significa que voy a tener la posibilidad de, con este aparato, poder empezar a manejar un poco los parámetros que me van a permitir tener mayor control sobre la imagen. Y aquellos que te vean que su celular no tiene un modo profesional, un modo pro o otro tipo de modo de cámara que no sea el automático, les recomiendo algunas apps que están en la tienda de aplicaciones, como por ejemplo Moment Pro o Filmic o Open Camera. Van a encontrar un montón de estos tipos de cámaras o de aplicaciones en realidad de cámaras que, utilizando el mismo sistema que viene incorporado a nuestra cámara, nos van a permitir por ahí tocar un poco más las funciones y entender un poco mejor esto que vamos a hablar hoy, que es el manejo técnico de nuestra cámara. El siguiente paso, después de que ustedes puedan ver en qué categoría se encuentra la cámara que ustedes están utilizando o si es la del celular, es comenzar a hablar un poco de la fotografía.
Los principios de la fotografía nos van a servir a nosotros en video, ya que son básicamente los mismos parámetros que van a regir para lograr una imagen de mayor calidad. Pero empecemos por definir un poco lo que es la fotografía y sus similitudes con lo que va a ser el manejo de video. La fotografía entonces va a ser ese arte o técnica de generar imágenes duraderas por la acción de la luz. La luz en este caso va a ser nuestra materia prima, la cuestión fundamental que voy a necesitar para lograr una imagen de calidad. Como suelen decir que la comida es para el estómago, la música para el alma, pensemos que la luz es para la fotografía. Es ese material esencial del cual vamos a construir nuestras imágenes y nuestros videos. Y en este sentido, si queremos construir imágenes de manera adecuada, utilizando la luz de manera adecuada, vamos a hablar de que será muy importante el manejo del modo manual. Para quienes ya tengan cámara de fotografía, sabrán que el modo manual es el modo en el cual yo voy a regular cada uno de los parámetros que inciden en cada foto que estoy tomando o cada video que estoy tomando. Y en el modo manual lo que nosotros vamos a darle una mayor importancia es a lo que se llama la exposición. La exposición no me refiero a cuando uno expone sus fotos en una galería como si fuera un cuadro, sino que es cuando uno regula la cantidad de luz que entra a nuestra cámara y por cuánto tiempo. La idea es que nosotros podamos regular la exposición para que nuestras fotografías y nuestros videos la luz se encuentre adecuadamente integrada. Si nosotros queremos controlar que la luz entre de una manera adecuada a nuestra cámara, vamos a comenzar a entender los principios que rigen sobre estos parámetros, que son 3 factores fundamentales que voy a tener que tener en cuenta para poder exponer mi fotografía de manera adecuada. Estos factores, como les decía, son 3, forman una especie de triángulo. Son la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Estas 3 cosas van a determinar que mi cámara no produzca una imagen que esté sobreexpuesta, es decir, que esté entrando tanta luz que la imagen aparece como quemada, blanquicienta, ni que tampoco esté subexpuesta. Esto quiere decir que le falte luz a mi imagen y que no se vea nada. Generalmente las cámaras vienen incorporadas con un fotómetro. Un fotómetro es simplemente un medidor que me va a decir si la luz está entrando de manera adecuada o no al sensor de mi cámara. Lo que nosotros tendríamos que buscar es que el sensor o la aguja de ese fotómetro se quede en el medio, es decir, que no se vaya ni para un extremo en el cual nos diga está muy expuesta tu fotografía, estás dejando entrar demasiada luz, ni para el otro diciéndome no hay casi nada de luz, no se va a ver nada. La idea es que se quede en el centro. De igual manera es importante destacar que si bien este fotómetro va a ser una primera ayuda, es un sensor que tiene la cámara y no puede reemplazar de ninguna manera el ojo humano. Nuestro ojo va a ser el que determine la estética y la cantidad de luz que nosotros querramos dejar entrar a la cámara. Por ejemplo, si uno tiene intencionalmente la idea de grabar una imagen que sea un poco a oscuras, ¿sí? Capaz quiere contar alguna historia ficticia que requiera cierta oscuridad, entonces necesariamente va a necesitar que su imagen esté en un contexto oscuro y que pocas cosas estén iluminadas adecuadamente. Según el fotómetro, si nosotros queremos grabar algo así, nos va a decir que la imagen está subexpuesta, es decir, que le falta luz. Pero nosotros sabemos que justamente lo que queremos es que a la imagen le falte luz. Entonces, en ese caso no hay que hacerle tanto caso, valga la redundancia, al fotómetro, sino seguir nomás por lo que nuestro ojo está viendo y la idea que nosotros queremos transmitir. Entonces, les decía, son 3 principios fundamentales, 3 factores que van a comenzar a regular la cantidad de luz que va a estar entrando a el sensor de mi cámara, que es un sensor digital, ya que estamos hablando de cámaras que se manejan de manera digital y no analógica. El primero de estos factores es el obturador o la velocidad de obturación. Básicamente el obturador es un mecanismo que se encuentra dentro de nuestra cámara que determina qué tan rápido o qué tan lento se abre y se cierra el ojo de la cámara, por así decirlo. Si está abierto mucho tiempo, significa que la luz ingresa más tiempo al sensor de nuestra cámara. Si está abierto poco tiempo, significa que tiene menos tiempo para ingresar la luz. Esto no solamente es una cuestión de la velocidad con la que entra la luz a nuestra cámara, sino que tiene que ver también con la imagen que voy a producir. Desde el punto de vista de la fotografía, si yo tengo
un obturador a una velocidad muy alta que, si van viendo en su cámara, se mida por fracciones de segundo. Si tengo una velocidad muy alta, entonces la imagen que voy a producir es una imagen congelada, es decir, un movimiento que se encuentra congelado de manera fija. Esto se utiliza mucho para lo que es la fotografía deportiva, ya que se quieren captar movimientos que suceden muy rápidamente. En sus cámaras compactas o en sus celulares tal vez puedan encontrar ese modo como el modo deporte, o incluso se utiliza mucho como el modo niño o el modo mascota, ya que se trata, digamos, de seres que se están moviendo constantemente y al cual no podemos pedirles que se queden quietos para una foto. En cambio, si tengo mi velocidad de obturación más lenta, pensando desde el punto de vista de la fotografía, voy a ver que lo que se va a retratar no es el movimiento congelado, sino se va a comenzar a ver la estela de movimiento. La estela de movimiento es ese rastro que queda en la imagen del movimiento que se estaba produciendo. Se utiliza mucho en la fotografía nocturna cuando se hace un juego de luces que me va a permitir ver el recorrido que hizo la luz en una determinada imagen o una determinada escena. Ahora bien, este valor que se mide en fracciones de segundo, comenzamos a verlo desde la perspectiva de la fotografía. Pero ¿qué pasa con el video? Con el video nosotros vamos a tener una relación muy particular que vamos a abordar más adelante con algo que se llama cuadros por segundo. La velocidad de obturación va a tener un valor fijo de acuerdo al valor que nosotros pongamos en cuadros por segundo, pero todavía no nos adelantemos, sino que esperemos a llegar a esa parte. El siguiente factor que tenemos que comenzar a ver es la apertura del diafragma. Desde el punto de vista de las cámaras que tienen lentes intercambiables, es decir, cámaras como las reflex o la mirrorless, en la que yo puedo poner un lente que cumple una función determinada, que vamos a abordarlo un poquito mejor en el nivel 2, voy a pensar en la apertura como un ojo que se cierra mucho o se abre mucho. Imagínense que cada lente que ponemos en nuestra cámara tiene un ojo, y ese ojo podemos determinar que se abra mucho o se abra poco. No estamos hablando ahora en realidad de entonces la velocidad, como hablamos del obturador, sino qué tanto se va a abrir ese ojo. Y eso lo vamos a poder ver mejor, les decía, con las cámaras que tienen lentes intercambiables, que van a lograr una imagen determinada de acuerdo a qué tan abierto o qué tan cerrado esté ese ojo. Y la relación directa que tiene la apertura es con algo que se llama profundidad de campo. La profundidad de campo es básicamente qué sector o qué tanto de ese sector está enfocado en mi foto. Pensemos en los modos de fotografía que suelen tener nuestros teléfonos o nuestras cámaras automáticas. Y uno de esos modos, por ejemplo, es el modo retrato. ¿Sí? El modo retrato, ustedes saben que es un modo en el que el sujeto o la silueta del sujeto se encuentra bien enfocada, y lo que se refiere al contexto que está detrás se encuentra un poco desenfocado. ¿Sí? En ese modo nosotros vamos a ver que el ojo de la cámara va a estar tan abierto que lo que va a tener más importancia va a ser el foco sobre el sujeto, mientras que el ojo de que está detrás pasa a un segundo plano, entonces no está tan enfocado. Muchas cámaras, digamos, logran esto por la apertura que tenga su lente, el lente que está puesto, pero también encontramos que las aplicaciones de fotografía o las redes sociales van a tener un modo retrato que lo que hace es analizar cuál es la silueta de la persona que se quiere retratar, y luego del fondo lo desenfoca, pero eso es digitalmente, no es que hay un desenfoque real. En cambio, cuando hablamos de una fotografía o de un video más en el cual yo quiero que esté todo en foco, es decir, quiero poder apreciar más el contexto como una fotografía de paisaje, voy a hablar de que la apertura de mi ojo va a ser bastante pequeña, y esa apertura bastante pequeña va a determinar que un mayor sector de la fotografía esté enfocado a diferencia, digamos, de lo que era el modo retrato o la apertura grande, que hacía que se desenfoque el fondo. O pensándolo un poco más en video, cuando yo quiero hacer un plano general, voy a necesitar que todo el contexto esté enfocado. Entonces sé que en lo que se refiere a apertura, al menos voy a tener que tener una apertura con un valor que permita que ese ojo esté bastante cerrado. Entonces, retomando un poco lo que se refiere, ¿qué incidencia tienen estos dos factores en el video? En cuanto a la apertura del diafragma, generalmente lo que es una imagen cinematográfica va a buscar que tenga una apertura de ese ojo bastante grande, porque lo que yo voy a querer siempre es destacar a sujetos u objetos, y voy a querer que el fondo aparezca un poco más desenfocado. Entonces, más allá de las posibilidades que tengan sus cámaras, que muchas sé que no van a tener la posibilidad de directamente regular qué tan abierto o qué tan cerrado esté ese ojo, podemos ver de que cuando se refiere a lo que es una estética cinematográfica,
la apertura del diafragma va a tener una importancia bastante grande, que esperemos que podamos retomar en los encuentros presenciales, mostrándole un poco cómo se puede llegar a manejar estas cuestiones para poder darle más importancia o un look más cinematográfico a nuestra imagen, sin importar si usamos una cámara compacta o un dispositivo celular. Finalmente, nos encontramos con el último de los factores de este triángulo de la exposición, que se llama la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO tiene su origen en la sensibilidad que tenían las películas o los films que poníamos en nuestras cámaras analógicas. Ahora, cuando hablamos de lo que es fotografía y video digital, esta sensibilidad se da a través de un sensor que se encuentra dentro de la cámara que capta con mayor o menor sensibilidad la luz. En lo que se refiere al triángulo de la exposición, pensando que la exposición muchas veces va a determinar la calidad de la imagen, ya que regula que la luz entre de manera adecuada, voy a estar hablando de que la ISO también va a ser fundamental cuando yo quiero transmitir una imagen clara y nítida. ¿A qué me refiero con clara y nítida? Vamos a pensar que el sensor de nuestra cámara tiene una ISO de base de un valor de 100. Un valor de 100 es el valor mínimo, es decir que la cámara no tiene que esforzarse mucho para poder captar la luz. Pero para poder captar la luz de manera adecuada usando el valor mínimo significa que voy a tener que tener una fuente lumínica muy grande. Esto pasa, por ejemplo, cuando nos encontramos en el exterior, en un entorno natural y es de día. Nuestra fuente lumínica más grande, que es el sol, nos va a dar luz en exceso muchas veces, pero no va a dar la luz suficiente para que no tengamos que aumentar ese valor en nada. ¿Qué efecto va a tener este valor bajo de la ISO en nuestra imagen? Nos va a dar una imagen bastante nítida, bastante clara, es decir, no va a tener que esforzarse para nada el sensor de la cámara para captar luz, ya que hay luz suficiente, ya sea la luz del sol o que ustedes hicieron un arreglo con luces artificiales, algunos focos, iluminadores o lo que sea, para darle la luz suficiente sin que tengan que hacer mucho más. ¿Qué pasa cuando me voy quedando sin luz? Cuando me voy quedando sin luz, ya sea por un día nublado o porque me encuentro en un sitio con poca luz, voy a tener que ir subiendo ese valor de la ISO. Es decir, voy a tener que ir aumentando el valor de la ISO 100, 200, 300, 400, 600, 1000, 2000, 3000, 4000, lo que sea. Pero lo que hace esto es forzar ese sensor para que sea más sensible a la luz. Esta cuestión de forzar el sensor para que sea más sensible a la luz no viene sin un impacto en la cámara. Un impacto en realidad en la imagen, es decir que va a generar que, como estamos usando un valor muy elevado de ISO, por ejemplo ISO 6400 o ISO 12000, la imagen va a comenzar a salir ruidosa. ¿A qué me refiero a ruidosa? La imagen ruidosa nos sale, por ejemplo, cuando intentamos sacar una foto de noche. ¿Sí? Una foto con mi celular en modo automático, lo saco de noche y veo que la imagen sale con bastante mala calidad, sale todo con granos, sale ruidosa. Esto quiere decir que el sensor de nuestra cámara, del celular, que tampoco es un sensor muy grande, tuvo que esforzarse mucho para poder mostrar una imagen en la que se pueda ver algo y eso lo hizo en detrimento de la calidad de la imagen. Entonces, el objetivo que vamos a tener también en respecto a lo que es la sensibilidad ISO es que siempre se mantenga en el menor valor posible. Idealmente siempre lo mantendríamos dentro de 100, pero muchas veces vamos a estar grabando en un lugar oscuro o vamos a estar grabando de noche y vamos a tener que ir aumentando esas cosas. ¿Qué puedo hacer en esas situaciones? Bueno, primero tengo que tener un gran conocimiento de todo el triángulo de la exposición, ya que cuando yo cambio un elemento de ese triángulo, el otro también lo voy a tener que cambiar. ¿Sí? Porque funcionan de manera de tener una relación directa entre ellos. Pero volviendo a la ISO, si no me encuentro con mucha fuente lumínica en el contexto natural, voy a tener que yo o generarlas o buscarlas. Y cuando me hablo de generarlas, me refiero a que yo prendo alguna luz artificial y la acerco al contexto en el cual quiero grabar, o si me encuentro en un contexto urbano, por ejemplo, voy a encontrarme con un montón de fuentes lumínicas que capaz no la había antes, pero por ejemplo, los faroles, los carteles luminosos de las tiendas van a ser fuentes lumínicas que puedo utilizar para no tener que aumentar tanto ese valor de ISO. Retomando entonces un poco, nos encontramos con un triángulo de la exposición en el modo manual que muchas veces puede resultar un poco intimidante para aquella persona que no utilizó nunca el modo manual y siempre se manejó de manera automática. Una aclaración que siempre hago es que si no se sienten listos para usar el modo manual, pueden seguir utilizando sin problemas el modo automático.
Pero sí, el modo manual nos va a brindar muchas, no sé si decirlo facilidades, pero sí posibilidades de tener un mayor control sobre la imagen. Así que yo sé si mi imagen que está en modo automático no está saliendo como quiero, tal vez el modo manual sí puedo resolver para que la cámara pueda hacer lo que yo tengo en mente. Como le iba diciendo entonces, el modo manual me va a permitir manejar todos esos parámetros que yo voy a tener que comenzar a entender para poder sacar fotografías y grabar videos de mayor calidad. Lo que voy a tener que hacer primero, como les decía, es estudiarlos. Estudiarlos, cómo mi cámara me posibilita modificarlos, qué significa cada uno de ellos y sobre todo practicar. Practicar, practicar, practicar. No hay ninguna manera de mejorar la praxis audiovisual si no es a través de la práctica, por más que lean mucho contenido teórico. Y después lo que van a tener que entender es que cuando estamos hablando nos encontramos con una configuración bastante particular respecto a lo que es ese triángulo. Algunas cosas se mantienen, como por ejemplo buscar que la ISO, es decir, la sensibilidad de mi cámara, siempre se mantenga en el menor valor posible. Pero otras cuestiones tienen una relación distinta cuando se trata de un audiovisual. Y esto, como le había adelantado anteriormente, en el modo de lo que es el video, tiene que ver con los cuadros por segundo y la velocidad de obturación. Ahora sí, cuando hablamos de cuadros por segundo, tenemos que partir de la noción de que cada segundo de video está compuesto por una secuencia o una sucesión de imágenes fijas que simulan movimiento. Esto quiere decir que cuando yo estoy grabando video, lo que se hace en realidad es grabar una gran cantidad de imágenes fijas que posteriormente, cuando reproduzco el video, simulan movimiento. Y así podemos ver que existen distintas cantidades de cuadros por segundo que voy a poder configurar a mi cámara para que grabe video. Volvemos a lo mismo, cuando estoy en modo automático, ya sea mi cámara del celular o mi cámara compacta, no voy a poder regular la cantidad de cuadros por segundo que graba video. Por eso también es importante poder comenzar a utilizar, aquellos que puedan, el modo manual. Cada cantidad determinada de cuadros por segundo tiene una imagen distinta, es decir, el resultado estético es distinto de acuerdo a cuántos cuadros están en un segundo de video. Por ejemplo, para que entiendan un poco más, cuando miran una película o series en televisión, la cantidad de cuadros por segundo que suelen utilizar es de 24 cuadros por segundo. Es decir, cada segundo de esa película o de esa serie tiene 24 fotogramas, 24 fotos fijas que simulan movimiento. Se trata de una de las cantidades de cuadros a lo que más está acostumbrado el ojo humano. Es un tipo de una velocidad que se utiliza en el cual yo todavía puedo ver cierta estela de movimiento. ¿Sí? Es decir, cuando veo un movimiento no veo el movimiento en toda su nitidez, sino que lo veo con una cierta estela de movimiento, pero no la suficiente como para que me parezca una imagen borrosa. Cuando estamos viendo lo que es televisión, particularmente los noticieros o las novelas, estamos utilizando un nivel más alto de cuadros por segundo, que es, por ejemplo, entre 25 y 30 cuadros por segundo. Esta cantidad de cuadros por segundo lo que me va a dar es un poco mayor de nitidez o realismo a las imágenes que estoy mirando. Por eso van a darse cuenta que cuando miran un noticiero no es la misma imagen que cuando miran una película. No solamente por el equipamiento, que puede ser el mismo, sino porque tiene una cantidad de cuadros por segundo determinada. Y finalmente hay un número mayor de cuadros por segundo que se encuentra entre los 60, los 100 y los 120 cuadros por segundo, que tiene funciones muy particulares. Hay pocas películas que lo utilizan. Creo que una de las pocas películas que lo hizo recientemente fue El Hobbit, que lanzó una versión en 60 cuadros por segundo. Esto significa que tenía muchísima información, muchísimos fotogramas en cada segundo video que pasaba, para mostrar una sensación de hiperrealismo. Ya no estamos hablando del realismo que nos quiere dar la noticia, sino que ahora queremos dar una nitidez extrema a los movimientos y por eso utilizamos una cantidad tan elevada. Sin embargo, esto tiene otra función en lo que es audiovisual. Cuando yo utilizo más cuadros por segundo, significa que si yo tengo 60 fotogramas en un segundo de video, tengo la posibilidad de adaptarlo a la vista del ojo humano y poder ponerlo en cámara lenta. Suena un poco difícil de entender, se va a entender muchísimo mejor cuando estemos dando edición de video, pero lo que significa es lo siguiente: si yo tengo 60, 100 o 120 cuadros en cada segundo video, significa que cuando lo pongo en una velocidad más lenta de reproducción, voy a poder ver cada movimiento con nitidez. Esto quiere decir que voy a poder lograr el efecto de cámara lenta de manera muy fácil.
Cuando estemos dando la parte de edición, vamos a ver un poco más de estos ejercicios, pero sepan ya, cuando su celular, que puede llegar a tener un modo de cámara lenta, o su cámara también puede llegar a tenerlo, está grabando más cuadros por segundo, esto significa que cuando yo lo ponga en una velocidad más lenta, voy a poder ver esos movimientos detenidos, ¿sí? Incluso si voy subiendo la cantidad de cuadros por segundo, como por ejemplo 240 cuadros por segundo, 960, los movimientos están casi detenidos en el aire y suceden de manera muy lenta, que es una estética que muchas veces se busca lograr. La cámara lenta es un recurso súper utilizado en las series, en las películas y en las producciones audiovisuales que tienen diferentes fines estéticos, ya sea que uno quiere darle mayor dramatismo a la escena y la muestra en cámara lenta, o incluso esas escenas en las cuales se quiere hacer que los personajes se vean un poco más cool o geniales de lo que son y se lo muestra caminando en cámara lenta con música de fondo. Y eso se logra simplemente de esta manera, configurando nuestra cámara para que grabe más cuadros en cada segundo de video. Así después cuando lo pongo lento se ve así de bien. Entonces, ¿por qué estamos viendo todo este tema de los cuadros por segundo y cuál es su relación con la velocidad de obturación? Estos dos parámetros van a tener una relación directa entre sí, en el sentido de que si yo elijo un número de cuadros por segundo, la velocidad de obturación que voy a poner es exactamente el doble, ¿sí? Viendo en números, si yo elijo 24 cuadros por segundo, la velocidad de obturación que voy a tener que poner en mi cámara es de 48 o 50, ¿sí? Y esta relación, digamos, siempre voy a intentar respetarla, ya que va a ser la que me permita que los movimientos se vean de manera más fluida. 24 cuadros por segundo equivale a 50 en la velocidad de obturación. 30 cuadros por segundo equivale a 60 en la velocidad de obturación. 60 cuadros por segundo equivale a 120 en la velocidad de obturación. Y es una relación que generalmente una vez que configuro mi cámara, por ejemplo, estoy por comenzar a grabar un video y lo pongo en 24 cuadros por segundo en mi cámara, ¿sí? Yo ya sé que el valor de obturación que le voy a asignar y que no voy a tocar en ningún momento más adelante es de 50, lo que significa que si ya tengo configurado los cuadros por segundo y la velocidad de obturación, solo me quedan dos factores por los que preocuparme: la sensibilidad ISO y la apertura del diafragma. Es decir, significan menos cosas que estar pensando al momento de grabar video, ¿sí? Que generalmente cuando uno trabaja solo o cuando uno tiene que operar una cámara de manera muy rápida, tiene que pensar en varias cosas, en varios parámetros para que la imagen se vea bien, no se vea mal. Entonces es algo menos que no podemos sacar de encima para tener que preocuparnos solo por dos cosas: la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO. Y volviendo, si nosotros queremos lograr una imagen cinematográfica, casi siempre la apertura de diafragma la voy a dejar en el valor más bajo posible, es decir, en el ojo lo más abierto posible, y esto me va a permitir tener esa imagen cinematográfica y que solo me preocupe por una cuestión más, que es la sensibilidad ISO. Y si la sensibilidad ISO yo la quiero tener en un valor límite, que yo sé que si lo pongo más alto la imagen se va a ver feo, lo que me voy a tener que preocupar es por tener suficientes fuentes lumínicas a mi alrededor, ¿sí? Ya sea ponerme al lado de una ventana que haya luz, ponerme al lado de un velador, traer el velador más cerca o lo que sea. Tener también la creatividad de poder jugar con las luces que están en nuestro entorno para lograr una imagen mejor. Cosas que vamos a abordar de manera bastante extensa en lo que es el módulo de iluminación. Nosotros siempre en una perspectiva de bajo presupuesto vamos a ver cómo hacemos el mejor uso de esos recursos lumínicos que solemos tener en nuestras casas para que mi imagen se vea lo mejor posible. Sé que puede parecer un poco abrumador este tema de tantos valores que voy a tener que estar tocando mi cámara para grabar simplemente un video. Y dirán, ¿por qué no uso simplemente el modo automático? Pero se refiere a cuestiones que en el audiovisual, que vamos a intentar aspirar a crear uno de una mayor calidad que la promedio, voy a tener que tener en cuenta en todo momento, ¿sí? Y sobre todo cuando cuento con una cámara fotográfica, particularmente las reflex o las mirrorless, voy a tener que entender que si uso el modo automático hay mucho potencial desaprovechado. Es decir, nuestra cámara da para muchísimo más y no la estamos usando. Y esto también nos sirve cuando tenemos solamente una cámara compacta o un video celular. Y yo digo, bueno, estoy limitado respecto a los recursos tecnológicos o técnicos que tengo. ¿Qué puedo hacer? Y lo que puedo hacer es conocer un poco más cómo funciona la calidad de imagen y a partir de eso mejorarla, ¿sí? De nada sirve tener una cámara carísima y no saber nada de iluminación
si no voy a poder sacarle un buen provecho, pero sí sirve muchísimo tener conocimientos referidos a la exposición, a la importancia de la luz y a cómo puedo utilizar diferentes fuentes lumínicas. Contando solamente con un celular, seguramente voy a poder sacarle muchísimo más provecho. Así que esa es la idea de comenzar a manejar un poco esta cuestión más técnica del modo manual de nuestras cámaras. Entonces llegamos al final de esta videoclase. Por supuesto, le voy a adjuntar también mucho material para que puedan ir revisando, pero les vuelvo a repetir que la única manera de comenzar a entender mejor o conocer mejor a nuestra cámara es usándola. Así que va a depender de mucha práctica y de las actividades que les iré dando. Así que eso es todo por ahora. Nos estamos viendo la clase que viene. En realidad ustedes me van a estar viendo a mí, yo no a ustedes. Recuerden que todas las consultas las pueden hacer en el aula virtual que tenemos, que es el Google Classroom, y que todo el material está disponible también en la plataforma Wakurari+. Les recalco una cuestión que ya mencioné respecto a la modalidad de este taller. La modalidad, al menos del nivel 1, va a ser totalmente virtual, porque tenemos cierta incertidumbre respecto a cuándo va a finalizar el periodo de aislamiento. Así que para poder cumplir con la asistencia en esta modalidad virtual va a ser fundamental que puedan entregar los trabajos prácticos que les voy a ir dando semanalmente. Por más que sea fuera de la fecha de entrega o fuera de tiempo, les recomiendo ir entregando para poder ir cumpliendo y aprovechar al máximo este taller. Cuando finalice esta modalidad virtual del nivel 1, dependiendo de cómo se encuentre el contexto, seguramente lo vamos a invitar a participar del nivel 2. En el nivel 2, si ya podemos tener una instancia presencial, vamos a intentar suplir toda esta falta de práctica, por así decirlo, práctica presencial entre todos y comenzar también a profundizar mucho más de los conocimientos que ya estuvimos dando. Eso es todo por ahora, hasta la siguiente videoclase.